¿Qué tal? Buenas tardes, soy María Pozas. Bienvenidos a Literatura y Vida Cotidiana. Este es el segundo episodio de una serie en donde vamos a estar comentando El miedo a la libertad de Erich Fromm. En el primer episodio comentábamos que el objetivo de estas conversaciones es poder entablar comunicación con jóvenes inquietos, haciendo algunas observaciones y reflexiones sobre libros viejos, pero de ideas profundas. En este episodio vamos a profundizar en uno de los argumentos de Erich Fromm, que es justamente el que se relaciona con el miedo a ser libres. Conforme avanza la historia, nos dice Fromm, se da un proceso creciente de individuación, es decir, los seres humanos se reconocen a sí mismos como individuos únicos y diferentes a otros. Este proceso de individuación idealmente debería llevarnos a desarrollar un espíritu libre y seguro de sí mismo y solidario con los demás. Pero para que este proceso se logre, debe ir acompañada la individuación de un fortalecimiento del yo, es decir, de nuestro ser, de nuestro self, nos dirá Fromm en inglés. Pero esto rara vez ocurre, en realidad nos mandan al mundo con un yo inmaduro, por lo que este mundo nos produce miedo y nos hace sentir solos y asustados. Imaginen un niño que llega al kinder por primera vez, ¿no? Lo que ocurre es que no sabemos qué hacer entonces con nuestra libertad y pasamos la vida queriendo regresar a la seguridad y protección que teníamos en nuestra primera infancia, cuando no teníamos que tomar decisiones porque nuestros padres se enfrentaban al mundo por nosotros. Lo único que teníamos que hacer era obedecer y despreocuparnos. Esto pareciera llevarnos a pensar que la única manera de no sentir miedo, incluso siendo ya bastante más grandes, es seguir siendo niños eternos y que alguien tome las decisiones por nosotros, aunque eso signifique la renuncia a nuestra libertad y la sumisión a una autoridad parecida a la de nuestros padres. Entonces, conforme crecemos, resulta cada vez más difícil volver a casa, y si nos quedamos mucho tiempo en casa, nos resulta cada vez más difícil aceptar la autoridad de nuestros padres. Nos da coraje, nos enojamos, nos rebelamos, pero no nos vamos porque tenemos miedo y entonces oscilamos entre la rebeldía y la sumisión. Además, hay un momento en que aunque queramos ya no podemos volver a casa o a la seguridad infantil, y entonces tendemos a buscar en ese mundo que nos asusta a alguien que reemplace a nuestros padres y le regalamos a ese alguien o algo nuestra libertad a cambio de protección y seguridad, y dejamos que tome por nosotros las decisiones, aunque eso signifique doblegarnos y mostrar sumisión. En el episodio pasado decíamos que ese alguien podía ser el líder de la banda o un líder político o religioso, como en el caso de las sectas, pero también el novio, la pareja o incluso un influencer o la presión misma de las redes. Ahora, si pudiéramos quedarnos con la idea de que alguien va a tomar las decisiones por nosotros, bueno, pues decimos, no suena tan mal. El problema de entregar nuestra libertad es que a veces esto significa hacer o decir cosas con las que en el fondo no estamos de acuerdo, ya sea porque nos lastiman o lastiman a otros. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los niños que hacen bullying no quieren hacerlo, pero siguen al líder, o los linchamientos en las redes sociales es otro ejemplo, o más grave aún, quedarse en una relación tóxica, como le dicen ahora, aunque te lastime de manera física, psicológica o verbal. Otro problema de entregar nuestra libertad es que cuando ya no somos niños, es que entre más dependemos de alguien o más le debemos, más trabajo nos cuesta amarlo. Para que perdure,
el amor entre los jóvenes y adultos requiere de la autonomía y la libertad de cada uno. Contrario a lo que se piensa, la dependencia no produce agradecimiento, aunque sumisamente se exprese, sino hostilidad encubierta. Precisamente nos dice Fromm en la historia, como esa hostilidad se acumula, por eso luego hay rebeliones contra la autoridad. Ahora, lo ideal para que un niño no vaya desde el inicio por ese camino de entregar su libertad es fortalecer su yo. ¿Pero cómo? Fromm nos enseña que la reafirmación del yo se logra con la confianza que se adquiere cuando somos capaces de hacer cosas, así de simple, aprender a hacer cosas, pequeñas cosas que obtienen el reconocimiento de los demás. Esto, curiosamente, el reconocimiento de los demás, aún desde la primera infancia, produce una gran y enorme felicidad. El niño pequeño por eso siempre está explorando el mundo, se siente reafirmado cuando logra dominar alguna cosa y obtiene el reconocimiento, cuando sus padres lo felicitan, cuando les gustan sus dibujos, sus goles, sus calificaciones, su ingenio, su inteligencia. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos a nuestros padres para que nos echen porras? Pareciera que si ya no somos niños, ya no hubiese salida a esa individuación y la soledad creciente a la que nos empuja. Todos tenemos una enorme necesidad de conexión y de pertenencia, y es justamente esa necesidad la que nos lleva a entregar nuestra libertad. Entonces, Erich Fromm nos dice, sí hay salida. La salida es buscar otra forma de conexión con el mundo, es decir, desarrollar la capacidad de entablar otro tipo de conexión con el mundo con la actitud y a través de una relación espontánea y solidaria. En el tercero y último episodio relacionado con este libro, que espero nos acompañen, vamos a profundizar más en lo que significa tener una conexión, una relación con el mundo solidaria y espontánea. ¿Qué quiere decir espontáneo? ¿Qué quiere decir solidario? Y más importante aún es cómo nos dice Fromm que podemos lograrlo. Gracias, nos vemos a la próxima.